Luigi Galvani, el que conocemos todos por la fisiología, por las corrientes galvánicas, fue el primero en demostrar que el tejido nervioso conducía corrientes eléctricas, en un trabajo publicado en 1791. Y más o menos un siglo después, Richard Caton publicó por primera vez un trabajo en el cual mostraba cómo los animales de experimentación tenían actividad eléctrica cerebral. Es decir, fue el primero en practicar electroencefalografía en animales de experimentación. Este trabajo se publicó en el British Medical Journal, para esa época ya existía. Sigamos. En 1925, Hans Berger, un neurólogo y psiquiatra alemán, inició la práctica de electroencefalografía en humanos. Realmente ese es el momento del nacimiento de la electroencefalografía y de ahí se deriva todo lo que vamos a ver ahora. Me llamó la atención que hubo un señor, unos años después, este neurólogo y patólogo austríaco, que él estudió los cerebros de las personas que habían fallecido en la epidemia de influenza de los años del año 20, esa epidemia, la epidemia de la gripe española que mató millones de seres humanos, y encontró que los pacientes con esta influenza que morían con encefalitis letárgica, se llamaba así, que morían en estado de coma, tenían una lesión del hipotálamo posterior y de la formación reticular mesencefálica. Yo creo que todos recordamos que la formación reticular mesencefálica, toda la formación reticular después, se va a relacionar con el estado de alerta. Y al mismo tiempo él estudió cerebros de algunas personas con insomnio crónico severo y encontró que había una lesión del hipotálamo anterior y del núcleo basal preóptico. Lo interesante de toda esta historia es que años después, se confirmaron los mismos sitios que encontró Economo en 1930 como sitios de activación tanto del sueño como el estado de alerta. Bueno, entramos pues a hablar de la monitoría del estado de conciencia. Y el primer problema que encuentra uno, o que encuentra cualquier persona que se aproxime a esto, es definir conciencia. No hay una definición de conciencia con la cual se pongan de acuerdo todos los investigadores. Aquí está la definición muy sencilla de la ASA, la que publican en el Practical Advisory del año 2006. Así la definen, estado en el que un paciente es capaz de procesar la información de su entorno. Muy sencillo. Yo creo que todos tenemos una idea intuitiva de qué es estar uno consciente o qué es no estar consciente. Y esta definición pues muy general nos va a servir para el propósito de este taller, pero no es la única definición que hay del estado de conciencia, incluso hay definiciones bastante diferentes. Hay quienes dicen que es sencillamente la capacidad de valorar el presente, otros dicen conocimiento inmediato que cada uno posee de su existencia, de sus actos y del mundo exterior. Sigamos. Si quieres sigamos otras más porque hay una definición, otra más por favor. Este investigador, Hoditz, que ustedes lo van a ver en varios trabajos sobre conciencia, inconsciencia, tiene una definición diferente. Dice, conciencia es la experiencia subjetiva de los estímulos externos o internos y de la propia existencia en espacio y tiempo en un momento determinado. Pero fíjense que él involucra el concepto de tiempo. Involucrar el concepto de tiempo en la definición de conciencia es una tendencia uniforme en los neurofisiólogos modernos. Vamos atrás nuevamente. Un poquito más. Otro poquito. Bueno, ¿por qué ponernos a averiguar si podemos o no monitorizar el estado de conciencia si al fin y al cabo durante muchísimos años lo hemos hecho de una manera u otra, con monitoría indirecta, a partir de las variables cardiovasculares o a partir del tamaño de la pupila o a partir del lagrimeo, de la sudoración o de los movimientos del paciente, voluntarios o involuntarios, descoordinados o coordinados? Ocurre que todos los estudios sistemáticamente muestran que entre el 0,1 y el 0,2% de los pacientes experimentan algún grado de despertar intraoperatorio y, lo que es más grave, de recuerdos posoperatorios de ese episodio de despertar intraoperatorio. Si bien estadísticamente no es una cifra tan alta, yo pienso que para nosotros los dedicados a este oficio es contundente, es dramático pensar que 1 de cada 500 o 1 de cada 1000 de nuestros pacientes va a tener algún tipo de recuerdo intraoperatorio. A mí me parece algo terriblemente dramático. Puede que en la mayoría de casos no demanden. En los Estados Unidos cada vez hay más y más y más demandas por este motivo. Y una de las razones por las que de pronto no hay tantas demandas como uno esperaría a partir de esta cifra
es que no todos los pacientes logran hacer el paso de la memoria implícita a la memoria explícita, que es también un término ya aceptado por la ASA. Entonces, definimos memoria explícita como el recuerdo claro del paciente que dice, yo recuerdo que en el transoperatorio me desperté y alcancé a oír que el cirujano decía tal cosa. Y es claro el concepto del paciente y es claro su recuerdo. Eso es memoria explícita. Pero hay un tipo de memoria implícita en el cual el paciente no puede recordar con precisión qué pasó, pero sí está sometido a una serie de trastornos emocionales del sueño, ansiedad, depresión e incluso estrés postraumático. Es decir, el hecho de que él no pueda recordar muy claramente el episodio del despertar no quiere decir que no esté expuesto al daño que le produce ese despertar intraoperatorio. Sigamos. Bueno, una gráfica ahí muy sencilla del sistema reticular activador, con su componente aquí en pues, las vías ascendentes de la médula, el tallo cerebral, el mesencéfalo, el tálamo, que es una estación muy importante de la cual salen las vías tálamo-corticales. Hay también vías córtico-talámicas y vías córtico-corticales, y este es el sistema que en la fisiología tradicional se considera que es el sistema que nos mantiene alertas. A la luz de lo que conocemos hoy, sabemos que ya no es suficiente para explicar todo el fenómeno, pero buena parte del fenómeno se explica a partir de la actividad del sistema reticular activador. Seguimos, por favor. No, la anterior. Bueno. Este señor, Hodges, al que vuelvo nuevamente, ha publicado varios trabajos sobre este fenómeno de la conciencia y de la inconsciencia, y en un artículo publicado en el año 2008, él le pone este título como tan sugestivo: ¿estamos realmente inconscientes durante la anestesia? Uno podría decir que la respuesta es muy sencilla. A partir de la definición de la ASA, pues sí, estamos inconscientes durante la anestesia. Pero si vamos un poquito más a las experiencias más recientes en neurofisiología, entre otras experiencias del mismo grupo de él, que cogen un animal de experimentación, una rata, y la llevan a un nivel profundísimo, profundísimo de anestesia, profundísimo, ya con supresión cortical. Y esa rata, frente a estímulos muy sencillos auditivos o estímulos luminosos, vuelve a iniciar salvas de actividad cortical, con un periodo de latencia que es el característico de la integración cortical del fenómeno. Entonces él dice, ¿podemos decir que este animal de laboratorio, que el ser humano está completamente inconsciente? Él cuestiona ese planteamiento. Repito que si nos atenemos a la definición tradicional y al concepto de la ASA, podemos decir que sí, que está inconsciente. Pero por lo menos sí debemos pensar que durante el tiempo de la anestesia, aún en niveles muy profundos de anestesia, el cerebro está mucho más activo de lo que pensábamos. Y es capaz de hacer integración cortical de algunas de las aferencias sensitivas. Yo les decía que algunas de las definiciones modernas de conciencia insisten en el concepto de tiempo. Y la insistencia depende de lo siguiente. Ocurre que lo que antes considerábamos como dos fenómenos muy separados, la conciencia y la memoria, para muchos de estos neurofisiólogos no es tan separado. Porque para que exista conciencia tiene que haber memoria. Porque para cualquier actividad cognoscitiva uno tiene que dar un tiempo para el procesamiento de esa actividad. Y al desarrollarse en el tiempo es indispensable que exista una memoria, una unidad de memoria,